formando moléculas lineales en este caso, ¿sí? Porque pensemos que esta molécula no está en solución acuosa. Después vamos a ver qué pasa cuando están en agua. Tienen oxidrilo, ¿sí? Los oxígenos y los hidrógenos. Esa sería la forma en la que los vamos a ver. La mayoría está así, ¿sí? Bueno, la clasificación. Vamos a clasificarlos, ¿sí? Los hidratos de carbono se van a clasificar dependiendo del número de monómeros que lo constituye, ¿sí? ¿Qué es un monómero? Es una molécula pequeñita, ¿sí? De bajo peso molecular. Ahora, si está formado, ¿no?, el hidrato de carbono por un monómero, lo vamos a llamar monosacárido, ¿sí? Ahora, si tiene dos monómeros, el hidrato de carbono se va a llamar disacárido, ¿sí? Di de dos. Si está formado por 3 a 20, algunos dicen a 14, bueno, se va a llamar oligosacárido, ¿sí? Y si tiene más de 14 a 20, dependiendo de la bibliografía, se van a llamar polisacáridos. Esa sería la forma más grande por la cual la vamos a encontrar los hidratos de carbono, ¿sí? Bueno, esa sería la clasificación dependiendo del tamaño, ¿sí? Más que nada. Ahora, vamos a encontrar otra clasificación, pero ahora dentro de los monosacáridos, ¿sí? Dentro de esa molécula pequeña que nosotros vimos, ¿sí? Al principio, con sus carbonos y sus enlaces unidos a hidrógenos y a oxígenos. Bueno, ahora los vamos a clasificar de acuerdo al número de carbonos, ¿sí? Ahora, bueno, pensamos. Cantidad de carbonos. O sea, los monosacáridos van a ir de 3 a 7 carbonos, ¿sí? Y después todo reemplazado con oxígenos e hidrógenos. Ahora, si tiene 3 carbonos, ese monosacárido se va a llamar triosa. Si tiene 4 carbonos, el monosacárido se va a llamar tetrosa. Si tiene 5 carbonos, se va a llamar pentosa, 6 carbonos hexosa y 7 carbonos heptosas. Bueno, esa sería una forma de clasificar. Ahora, de acuerdo a la posición del grupo funcional carbonilo. El carbonilo es prácticamente un carbono unido a un oxígeno por doble enlace, ¿sí? Que puede estar, dependiendo de la ubicación, ¿sí? Ese carbonilo va a estar en el monosacárido, puede estar en el extremo, si nosotros lo encontramos en el extremo, y a ese carbono le vamos a llamar carbono 1, ¿sí? Donde esté el grupo carbonilo. Se va a llamar, o sea, va a ser un aldehído y ese monosacárido se va a llamar aldosa, ¿sí? Ahora, o sea, va a ser un aldehído, ¿sí? Ahora, si el grupo funcional carbonilo no está en el extremo y está en otro carbono, ¿sí? El doble enlace con el oxígeno está en otro carbono, se va a llamar cetona, ¿sí? Cetosa, le vamos a decir. Ahora, continuando. Bueno, entonces nosotros vamos a tener triosas. No sé si escribe con... Ahí se me... No puedo... Bueno, a ver si escribe... Ay, no. Bueno, vamos a tener aldosas y cetosas, ¿sí? Las aldosas tienen este grupo carbonilo acá. ¿Ven? Todos lo tienen. Y las cetosas, el grupo carbonilo lo tienen en otro lugar que no es el extremo. ¿Lo ven? Acá lo tenemos. Bueno. Ahora, también este sería una triosa, ¿sí? Tiene 3 carbonos. 1, 2, 3, el gliceraldehído. Este tiene 4, ¿sí? Este tiene 4, entonces sería una tetrosa.
Este tiene 5, sería una pentosa. Bueno, todos estos tienen 5. Y estos tienen 6, serían unas hexosas. Entonces estas serían una aldotriosa, una aldotetrosa, una aldopentosa, una aldohexosa, ¿sí? Así los nombramos. Primero, que tengan si es ceto aldo o ceto. Después nos fijamos la cantidad de carbonos que tiene la molécula, ¿sí? Y le decimos si es una aldotriosa, si tiene 3 carbonos, si es una aldotetrosa, si tiene 4 carbonos, y así. Bueno, aparte de esa que los monosacarios isomerías, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tienen su doble, digamos, pero puesto al espejo, ¿sí? Sería como nosotros, si nos miramos al espejo, nos vemos, ¿sí? O sea, somos iguales, o sea, serían iguales o sea, en su composición molecular, tienen la misma cantidad de oxidrilos, de oxígenos, de carbonos, de hidrógenos, pero ¿qué pasa? La disposición de sus sustituyentes en el espacio no es la misma, ¿sí? Va a estar distinto. Entonces, por eso se va a decir que hay dos formas, ¿sí? La forma D y la forma L, ¿sí? ¿Y dónde las vamos a ir a encontrar? Siempre tenemos que ir a la molécula y ubicar el anteúltimo carbono, ¿sí? Y nos fijamos la ubicación del oxidrilo, ¿sí? Acá tenemos un gliceraldehído. Bueno, este tiene solo 3 carbonos, pero bueno, las demás tienen más y ahí lo vamos a ir a ubicar al anteúltimo, ¿sí? Vamos a ver la posición que ocupa el oxidrilo, ¿sí? O el hidroxilo, igual se le dice de dos formas. Y vamos a saber si es D o si es L. En este caso el oxidrilo está a la derecha, entonces le llamamos un gliceraldehído D, ¿sí? Acá. Y en el caso de que el oxidrilo esté a la izquierda, le vamos a llamar L, ¿sí? Esto ocurre porque, ahí les digo, nosotros tenemos la existencia de un carbono asimétrico, ¿sí? Eso solo ocurre en los que tienen carbonos asimétricos. ¿Qué es un carbono asimétrico? O quiral, que ese carbono se une a 4 sustituyentes distintos, ¿sí? Unido a 4 cosas distintas. Por eso nos ubicamos siempre en el anteúltimo, porque los otros no cumplen esa función, ¿sí? Los otros carbonos de las moléculas, excepto este que tiene, bueno, si tiene 3, sí, porque, bueno, está unido, miren, está unido el carbono a un oxidrilo acá está unido a un CH2 oxidrilo, ¿sí? Acá tiene un hidrógeno y acá tiene el grupo carbonil. Entonces, si está unido a 4 cosas distintas, esto es un carbono asimétrico o un carbono quiral. Entonces, digamos, como el constituyente se muevan, ¿sí? Adopten otra disposición. Y eso lo va a hacer el oxidrilo, que se va a ir moviendo, ¿sí? O para la derecha o para la izquierda. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que nuestro organismo solo va a reconocer, no puede metabolizar ni formar la forma L, Espera, ¿sí? sí, Entonces, justo la parte que ibas a decir, ¿cuál es la forma de este? No se te escuchó. Que se ay, saltó perdón. a que nuestro organismo, vuelve a decirlo por ti. A ver, ¿dónde? La importancia que ibas a decir. Ay, no, ahí, un poquito más adelante. La importancia del Acá, carbono quiral. Sí, por acá, acá. Sí, ahí. acá. Ah, Yo no sé si es solo a mí, pero se me corta bastante cuando habla ella. ¿se corta? Sí, Sí, a yo mí lo escucho también. entrecortado. No sé La si es a siento, todos. sí. Oh, shit.
O me pongo más cerquita. Sí, a mí también Sí. se me corta bastante. ¿Me escucha? Ahora sí ¿Ahí te sí? escucho, yo te aviso cualquier cosa cuando Bueno. se corte. Bueno, la importancia del carbono quiral, ¿no? Esto, que va a tener, o sea, sus sustituyentes se pueden cambiar de lugar, entonces va a adoptar dos formas, esa molécula, ¿sí? Forma D y forma L, dependiendo de dónde está ubicado el oxidrilo, ¿sí? Acá, como dijimos, si el oxidrilo se ubica a la derecha, es de forma D, y si se ubica a la izquierda es de forma L. Ahora, nuestro organismo solo puede reconocer las formas D, ¿sí? No va a reconocer las formas L, hablando de glúcidos, ¿sí? Porque en el caso de los aminoácidos es distinto, se reconocen las formas L. Bueno, ahora, viendo la importancia, ¿no? De algunas moléculas que nosotros podemos encontrar en el organismo, ¿sí? Algunas triosas de importancia que nosotros vamos a encontrar van a ser, por ejemplo, el gliceraldehído, ¿sí? Son triosas, gliceraldehídos, o sea, que tienen triosas que tienen 3 carbonos, ¿sí? Gliceraldehído y dihidroxicetona son intermediarios metabólicos de lo que es la glucólisis, ¿sí? Van a Hola, aparecer Cindy. ahí los vamos a ver, Hola, hola. ¿sí? ¿Se Hola, escucha hola. bien? No, sí se escucha, pero me quedé recolgada con el Quirol y su sustituyente no va a tomar las dos formas. Nuestro organismo no sé si dijiste que no va a reconocer el grupo D o no va a reconocer el grupo L. Ah, dale. Nuestro organismo, hablando de glúcidos, ¿no? Porque en el caso de aminoácidos es distinto, reconoce Sí. los de tipo D, ¿sí? Ah, Ahí, eso. Eso gracias. se lo tienen Eso. que resaber. Igual se van a dar cuenta que todos los glúcidos que nosotros vamos a ver tienen la letra D, así que no se lo van a olvidar nunca, ¿sí? Nuestro organismo reconoce glúcidos de tipo D, ¿sí? Y son los que va a metabolizar. Pregunta, Son los aldosas. Son los pregunta aldosas. tonta, No, pregunta tonta. tenemos ¿Derecha nuestra o derecha de la imagen? y a ver, somos espejo. Tendría que ser, a ver, ahí te digo. Las aldosas, la H hacia la izquierda, Derecha Cindy. La derecha de nosotros tiene que ser. Nosotros somos el espejo, digamos. Lo miramos y es la derecha de ellos. O sea, nuestra derecha, digamos. ¿Me entienden? Nuestra derecha, no la de la imagen, digamos. Claro. O sea, nosotros lo miramos y vemos Ok, que la derecha es nuestra derecha, ¿sí? Y si ok. miramos Listo. al L, se dan cuenta que nuestra mano izquierda coincide con el oxidrilo, ¿sí? Ok, listo. Y una cosa que escuché Igual por no había ahí, ninguna pregunta de parcial parecido a eso, pero bueno, es importante saberlo sí, para sí, no, darles en una realidad patada no. así. Lo agregué porque, bueno, siempre aparece la letra D y la letra L, y para Sí, que lo igual está sepan, igual no. explicado. No está Sí, sí. explicado en los diapos que nos dieron, está explicado, pero no había ninguna pregunta parecida a eso, nada. Pero bueno, a mí por lo menos no me tocó. Bueno, igual les va a servir, así que si les dicen, ¿qué glúcidos reconoce nuestro organismo? D, ustedes ya saben. Azúcares D, carbohidratos D. Eso solo Sí. es de eso. No hay que saber, hay forma D y forma L, nada más. Bueno, ¿dónde estaba? Ah, escuché algo por ahí que me parece que no quedó claro, se los voy a explicar. Porque me dijeron algo de aldosas o cetosas. Sí. Entonces, Claro, eso, ¿a qué se sí, refiere con aldosa y cetosa? aldosa y cetosa. Aldosa se le llama a las que tienen un grupo funcional carbonilo en el extremo, ¿sí? Mira, acá. Mira, esto, el carbono con doble enlace al oxígeno. Eso es un grupo funcional, ¿sí? Y No, está en a el mí, por extremo. ejemplo, esta parte me quedó claro, que está en el extremo la aldosa y la cetosa, pero la aldosa y cetosa me pareció que lo busqué en su momento y se me desapareció ahora y como que lo estoy tratando de entrar. ¿A qué nos referimos cuando decimos aldosa y cetosa? Es eso, se le da ese nombre porque uno tiene el grupo funcional, es un grupo funcional, ¿sí?
en el extremo y se le llama aldosa, ¿sí? Cuando está en el extremo es un aldehído, entonces le da el nombre a esa molécula de aldosa, ¿sí? Ahora, si ese grupo carbonilo se encuentra entre los extremos, no se encuentra en ningún extremo, como por ejemplo en este caso, mira, ¿ves? Que está en el medio, o sea, anteúltimo, o después del primero, como le quieran llamar, es una cetosa, ¿sí? Y le va a dar o sea, es un grupo cetona, ¿sí? Y le va a dar el nombre a la molécula en la que está de cetosa, es eso nada más. Así que la molécula que tiene el grupo carbonilo en el extremo se llaman aldosas. Por eso todas estas son aldosas, ¿ven? Y las que tienen Bueno, el grupo carbonilo entre la cadena se van a llamar cetosas. Todas estas son cetosas, solo es eso, ¿sí? Es por la ubicación de ese doble enlace del carbono con el oxígeno. No sé si se entendió. ¿Se yo entendió? lo ¿Me entendí. escuchan? Yo lo entendí, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, cualquier cosa, les mando un videíto después, igual volviendo a explicar esta parte al grupo. Bueno, ahora seguimos porque si no se nos va a ir la hora. Bueno, esto quedó claro, lo de la forma D y L. Sí, bueno, Sí, sí. seguimos. No me- Bueno, estábamos en importancia biológica, ¿sí? Recuerden que nosotros igual vamos, o sea, tenemos aldosas y cetosas de forma D en todo el organismo, ¿sí? Y después, dependiendo de la cantidad de carbonos que tengan, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, ¿sí? Y el cuerpo reconoce cetosas D y aldosas D, ¿sí? Todo eso. Bueno, ahora seguimos con, bueno, pentosas de gran importancia, ¿sí? Vamos a encontrar a quién, a la ribosa, ¿sí? Pentosa, ¿por qué? Porque tiene 5 carbonos, ¿sí? Y es un aldehído, ¿sí? Es una aldosa, porque su grupo funcional está en el extremo, ¿sí? El grupo carbonilo en el extremo, el doble enlace con el oxígeno. La ribosa forma parte de lo que es el ATP, que es una moneda energética, y del ARN. Después, hexosa, o sea, moléculas con 6 carbonos. Vamos a tener acá en grande la glucosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿sí? Para la Perdón, ¿se obtención escucha del... todo entrecortado? No sé si solamente soy yo. Sí, alguien tiene el micrófono abierto. Me gusta la materia. ¿Será mi señal, seguramente? ¿Me escuchan? No, ya está, creo que lo silenciaron ya. No, se escucha, se escucha. Dale. Sí, sí. Tranqui, seguí bien, vení bien. Bueno, la glucosa, ¿sí? 6 carbonos. Es importante porque es el principal combustible metabólico. Todo lo que nosotros veamos va a ser hablando casi de la glucosa nada más, ¿sí? Ahora, otra hexosa, ¿sí? Molécula con 6 carbonos. La fructosa, ¿sí? Es otro azúcar. Después tenemos la galactosa. Forma parte de la lactosa, ¿sí? Que es el azúcar de la leche. También tiene 6 carbonos. Bueno, seguimos. Ahora, la glucosa, ¿por qué dijimos que era importante? Porque es la principal fuente de energía, ¿sí? Del organismo. ¿Qué pasa? Nosotros comemos y esto termina yendo, o después de que se degradó y se absorbió todo, llega a la sangre, ¿sí? Y la concentración de glucosa en sangre se denomina glucemia, ¿sí? Glu por glucosa, emia por sangre, ¿sí? Ahora, en el organismo nosotros necesitamos valores normales. Un valor normal de la glucemia, o sea, de la concentración de glucosa en sangre, es de 70 a 110. Fuera de esos valores normales, vamos a hablar de una hiperglucemia, si se pasó de 110 para más, o sea, números más altos, o de una hipoglucemia si está menos de 70, ¿sí? Gramos por decilitro. Ahora, ¿qué más? La glucosa se almacena
¿sí? En nuestro organismo, ¿sí? ¿En qué? En forma de glucógeno. Después igual lo vamos a explicar porque todo esto tiene una explicación. ¿Y en dónde se almacena? Principalmente en el hígado y en el músculo. Bueno, y la vamos a encontrar en dónde. No va a estar libre, sino que va a estar formando parte de otras moléculas, ¿sí? O sea, más grandes, como por ejemplo el almidón, el glucógeno. Bueno, ahora se empieza a complicar. Nosotros las vimos en forma lineal hace un ratito, ¿sí? A las moléculas. Ahora, ¿qué pasa? Si las moléculas de glucosa o fructosa, ¿sí? Los azúcares, son, ponerle, de más de 4 carbonos en el caso de los aldehídos, en solución acuosa o en contacto con el agua se van a ciclar, toman otra forma. Si nosotros ponemos azúcar en agua, se cicla, ¿sí? Cualquier tipo de azúcar, fructosa, glucosa, galactosa, son todas así, azúcares. Se van a ciclar y van a optar formas. Ahora hablamos de eso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se forma esto? Van a formar lo que se llama hemiacetales, ¿sí? Que en realidad un hemiacetal sería la unión entre, ¿sí? El grupo carbonilo, ¿sí? El grupo funcional, en este caso sería el aldehído, con el oxidrilo. ¿Cuál oxidrilo? El del carbono anteúltimo, ¿sí? Se unen y dejan esto, ¿sí? Un puente de oxígeno entre el carbono 1 y el carbono anteúltimo. Porque en este caso, bueno, es el carbono 5, porque tenemos una molécula de 6 carbonos. Pero bueno, ahí formaría lo que es un ciclo pirano, se le llama, porque es un hexágono, ¿sí? Y en el caso de una molécula del tipo cetosa, cetona, ¿sí? Que tiene también 6 carbonos, pero su doble enlace está ¿en dónde? En el carbono 2, no está en el 1, ¿sí? O sea, el grupo funcional está acá, en el segundo, este es el primero, ¿sí? Este es el segundo carbono, y se va a unir ¿con quién? Con el oxidrilo para formar el hemiacetal, con el oxidrilo del carbono anteúltimo, o sea, en este caso sería el carbono 5 también. Y formaría, como es una acetona, forma un furano, ¿sí? Un pentágono. Bueno, para tenerlo en cuenta, las aldosas de más de 4 carbonos se ciclan y las cetosas necesitan 5 carbonos o más para ciclarse, ¿sí? En solución acuosa. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Al ciclarse, lo que va a pasar es que se nos va a formar un carbono quiral o carbono asimétrico. ¿Qué era el carbono quiral o asimétrico? Era un carbono que se unía a 4 sustituyentes distintos. Bueno, ¿qué pasa? Acá se nos va a formar un carbono quiral extra. El carbono quiral extra tenía la posibilidad de que sus sustituyentes se muevan en el espacio y formar 2 tipos de moléculas, del tipo, en el caso de las lineales era de tipo D y de tipo L. En el caso de las moléculas cicladas, lo que va a pasar es que les va a dar, bueno, va a tener otra forma, ahí se me corrió, que va a ser del tipo alfa o del tipo beta, ¿sí? Y ese carbono 1 se va a pasar a llamar carbono anomérico, ¿sí? Y bueno, viendo la ubicación de quién, también del oxidrilo, como hace un rato, ¿sí? Si el oxidrilo está para abajo, vamos a tener una molécula alfa, ¿sí? Y ahora, si el carbono anomérico está el oxidrilo está para arriba, o sea, ubicado para el lado de arriba, vamos a tener el tipo beta, ¿sí? La forma beta. Entonces las vamos a llamar o beta o alfa, ¿sí? Cuando están cicladas. Entonces acá tendríamos a ver, sí. Bueno, de tipo alfa y de tipo beta. Ahora, esto era una aldosa, ¿sí? Lo que nosotros teníamos glucosa y teníamos galactosa.
Ahora acá vamos a ver qué pasa en el caso de las cetonas, en la fructosa, ¿sí? 6 carbonos tiene. También, su carbono numérico en este caso es el 2, ¿sí? El carbono 2 es el que tiene el grupo funcional y es el que va a formar esto, el hemiacetal, ¿sí? Cuando se cicle. Y vamos a ver si el oxidrilo está para arriba, es una forma beta. Si el oxidrilo está para abajo, es una forma alfa, ¿sí? Bueno. ¿Me escuchan? Me cortó. Sí, sí, se escucha. Ay, perdón, porque pensé que se me había cortado y dije, estoy hablando y no se escucha nada. Quiero que me digan si se va entendiendo. Es un poco enroscado este tema, o sea, pero ya se viene la parte mejor, más linda. A ver, ¿entendieron lo de la forma beta y la forma alfa? Sí, bueno, yo por lo menos sí. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Bueno, esto ya está. Bueno, acá también. Por el carbono asimétrico, bueno, esto es lo mismo. Bueno, ahora. Monosacáridos también, ¿sí? Pero más que nada vamos a ver la importancia de algunos, ¿sí? Por ejemplo, la glucosa. ¿Sí? Un derivado de glucosa es la glucosa que está fosfatada, ¿sí? O la fructosa fosfatada. Estos los vamos a encontrar más que nada cuando las glucosas ingresan dentro de las células, ¿sí? Lo que hacen es fosforilarles para que la glucosa que tiene fosfructosa. Ahora, otra que también es muy importante es esta, ¿sí? La ribosa, que en este caso se llama desoxirribosa. ¿Por qué? En el carbono 2 se le sacó un oxígeno y solo se le dejó el hidrógeno. Esa es la diferencia que tienen con la ribosa. Y esta desoxirribosa, así como está, bueno, va a formar parte de lo que es el ADN y le va a dar estabilidad a la molécula de ADN. Por eso, porque no puede una otra manera, va en el ARN sí. Pero bueno, Disculpa, no te escuché. ¿a dónde quedé? ¿Hasta dónde me En escucharon? desoxirribosa. Bueno, la desoxirribosa es en realidad una ribosa que se modificó, ¿sí? ¿En dónde la modifican? En el carbono 2. Le sacan un oxígeno, ¿sí? Al carbono 2 y se pasa a llamar desoxirribosa. Por eso, 2-desoxirribosa, ¿sí? 2 en el carbono 2. Desoxi, que se le saca el oxígeno, y ribosa. Y va a formar parte de lo que es el ADN. Y esta particularidad es lo que le da al ADN la estabilidad, ¿sí? Porque no puede interactuar con moléculas. Entonces, eso, digamos, lo cubre, digamos, de alguna manera. A ver, bueno, ahora vamos a pasar, ¿me escuchan? A lo que son los monosacáridos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos? Si estaba compuesta la molécula por un solo monómero, que es una pequeña molécula de bajo peso molecular, se llamaba monosacárido. Silvi, ¿Sí? perdón. Sí. Pero en el ADN hay mayoría de proteína, ¿no? No. En el núcleo, que es cuando se dividen en el ácido ribonucleico, el ADN, que se separan y se van al citosol. No. La glucosa, ¿dónde entra? ¿Está en el citosol o está en el núcleo del ADN? En el No. núcleo. No, para. Hay una cosa que esto no sería
una glucosa, ¿sí? Sería una ribosa, es otro tipo de azúcar, ¿sí? Ah, ok. De 6 carbonos. Claro, Ah, no, es distinto a la glucosa. O sea, esto sería un derivado de monosacárido, no son todos derivados de glucosa, ¿sí? ok. ¿Sí? Claro, nada que ver con la glucosa. Sí es un azúcar igual que la glucosa, pero no es la glucosa la ribosa, ¿sí? Es otro azúcar que forma, cumple otra función, ¿sí? Muy bien. ¿Se entendió? Bueno, seguimos. Bueno, ahora, dijimos que los monosacáridos estaban compuestos por un monómero. Ahora, ¿qué pasa si dos monosacáridos se unían, ¿sí? Esa molécula pasaba a llamarse disacárido, ¿sí? O sea, di de dos, ¿sí? De dos azúcares. Ahora, ¿qué pasa? Teníamos formado un hemiacetal, ¿sí? Acá. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a formar ahora un acetal. Se llama así, es una unión, un acetal o un cetal, ¿sí? Dependiendo. Si es acetal es porque el grupo que estaba formando parte era un aldehído, y si es un cetal es porque el grupo funcional que está formando parte de la unión es una acetona. Ahora, se van a unir dos moléculas de glucosa en este caso, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto es el carbono anomérico, esto y esto, dos carbonos anoméricos, uno en cada molécula, ¿sí? En este caso tenemos una alfa, ¿sí? Glucosa, y acá también una alfa glucosa. Ahora, ¿qué pasa? Estamos uniendo el carbono 1 de una glucosa, ¿sí? Y el carbono 4 de otra glucosa. Si contamos 1, 2, 3, 4, el 4 formaría la unión con la otra glucosa, ¿sí? Con el carbono 1. Entonces esa unión que ellos forman entre glucosas se llama una unión O glucosídica, ¿sí? Y en este caso tenemos el carbono 1, entonces vamos a poner que la unión es 1, una rayita, una flechita, 4. Ahora, eso para nombrar el enlace, ¿sí? Y como tenemos el carbono anomérico, el oxidrilo para abajo, sería un Alfa. alfa. Muy bien. Entonces, así se llamaría esta unión. La unión que une a dos glucosas, en este caso, ¿sí? Sería alfa 1,4, ¿sí? La unión de